Hola, buenos días, gracias. Sí, ¿no? ¿Ya empezamos o todavía no? Sí, ok. Gracias a todos por estar aquí. Es un placer moderar esta mesa en la que estarán el doctor Fernando Escalante, el maestro Francisco Pérez Arce y el licenciado Ricardo Becerra. Para el Instituto Nacional Electoral una de sus misiones es difundir la cultura cívica y fortalecer la formación de una ciudadanía educada, y para ello este tipo de ejercicios como la reimpresión de un clásico, como es el de La democracia en América, son de vital importancia para contribuir a un diálogo educado sobre los problemas actuales. Entonces, la dinámica va a ser el doctor Escalante, cada uno de los miembros de este panel tendrán 10 minutos para presentar el libro y después abriremos un espacio de también 10 minutos para preguntas y respuestas. Entonces, quisiera primero ceder la palabra al doctor Fernando Escalante, quien es un sociólogo e intelectual hispano-mexicano, estudió sobre la cultura cívica en el México del siglo XIX. Ha escrito libros y artículos sobre política, sociología y estudios culturales, y es figura frecuente en los medios de comunicación mexicanos. Ha sido colaborador de diarios mexicanos como El Universal, Milenio, La Crónica, La Razón, así como las revistas Nexos y Vuelta. Condujo varios programas de televisión en el Canal 11 de México. Ha sido profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, en la que imparte cursos sobre sociología, política, cultura y ciencias sociales. Estudió también en la Universidad Complutense de Madrid y ha sido profesor del Instituto Ortega y Gasset en la misma ciudad. Ha impartido cursos en otras prestigiosas instituciones de educación superior mexicana, como el CIDE, españolas y estadounidenses. Le cedo la palabra, doctor. Muchas gracias. Yo voy a ser muy breve, seguramente es más larga la presentación que lo que yo tengo que decir. A ver si consigo decir algo útil. La democracia en América, de Alexis de Tocqueville, es un libro que se publicó hace más de 200 años. Entonces, presentar un libro de hace 200 años es un poco curioso, pero a lo mejor por eso hace falta presentarlo, porque se escribió hace tanto. En todo caso, se trata de justificar una nueva edición en el Fondo de Cultura de una traducción de un libro francés de hace 200 años. Y hay muchas razones para publicar de nuevo y leer ese libro. La fundamental es que es una lectura fascinante. Imagínenselo ustedes, los más jóvenes que no tienen noticia, a un turista francés extraordinariamente culto que llega a principios del siglo XIX a conocer qué es eso de la democracia en Estados Unidos. De eso se trata el libro. Y quiere contarles a los franceses de qué se trata la experiencia de vivir en democracia. Es no solo una lectura fascinante de un viajero curioso, intrigado, que se pregunta cómo viven, cómo se casan, cómo son los esclavos, cómo combinan la esclavitud con la democracia, etcétera, sino que es la mayor interpretación de la cultura democrática que tenemos hasta la fecha. Es un libro extraordinariamente interesante, que se sigue leyendo con interés, no porque fuese visionario, sino porque era un sociólogo y miraba con especial atención el fenómeno que le interesaba. Sería posible, desde luego, otra edición distinta de esta del fondo. Hay ediciones en español extensamente anotadas, eruditas, como en las ediciones que pediría un universitario. Esta es básicamente una edición popular. Tiene las notas suficientes para que se entienda, la nota introductoria, etcétera, pero es básicamente una edición al alcance de cualquiera. Alexis de Tocqueville es un aristócrata que viaja a Francia después de la Revolución Francesa, después de que le han cortado la cabeza a la mitad de su familia. Y quiere pensar el futuro de Francia, quiere pensar qué le va a pasar a Francia una vez que sea democrática. Y para eso va a Estados Unidos a visitar el futuro, digamos. Porque ve la democracia inevitable. Esa es la trama final del libro. Esto nos va a suceder, de modo que veamos cómo es el futuro. Pero no es solo la mirada de un aristócrata desencantado, es mucho más. Para mí lo fundamental del libro, por lo que siempre todos los años cuando doy clase pido que se lean al menos partes del libro, lo fundamental es el método, la manera que tiene Alexis de Tocqueville de aproximarse a su fenómeno. Si hoy se pudiera reproducir el método de Tocqueville,
tendríamos una ciencia social mucho más robusta de la que tenemos. El punto de partida de Tocqueville, que es lo que uno tendría que recomendar siempre a sus estudiantes, el punto de partida es que sabe que se va a encontrar un nuevo mundo, sabe que se va a encontrar con algo enteramente distinto y por lo tanto tiene que fijarse en todo aquello que normalmente estando en casa uno no se fija porque ya sabe cómo es el mundo. No puede dar nada por sentado y entonces empieza por fijarse, y esto es fundamental, empieza por fijarse en el territorio, en la geografía, en el paisaje, qué tan lejos están las cosas, cómo son los ríos, las montañas, qué tan altas son, cómo son las ciudades, el paisaje, la geografía, el territorio y su influencia sobre los fenómenos sociales. Es importante porque eso, el territorio, las montañas, los ríos, qué tan lejos o qué tan cerca, es de lo que se ha olvidado la ciencia social desde hace 200 años. Es lo que da por sentado las ciencias sociales. Siempre que se hace una explicación en ciencias sociales hay la necesidad de suspender el análisis de algunos factores y producir la condición de ceteris paribus, es decir, dadas las mismas condiciones, si mantenemos estas variables controladas, ¿qué sucede si? Así se hace siempre la ciencia social. Si no cambiamos nada más que la forma de gobierno, ¿qué pasa? Si no cambiamos nada más que el mercado del petróleo, ¿qué pasa? ¿Sí? Y lo que el ceteris paribus implícito de toda ciencia social es el territorio. Lo que no se considera es el territorio. Hay una razón, para eso la mayor parte de la ciencia social empezó a pensarse en Europa, y Europa es básicamente un espacio caminable. Uno puede ir caminando sin grandes montañas, sin grandes ríos, de un extremo a otro de Europa. América es un espacio enteramente distinto, donde la geografía es fundamental. De eso cae en la cuenta Tocqueville, y por eso el territorio, el espacio, tiene un lugar preponderante en su explicación. En segundo lugar, pregunta por la estructura institucional, cómo son las reglas que han adoptado estas gentes, y tiene una mirada sobre el derecho extraordinariamente realista y que eso la hace especialmente interesante, porque no está juzgando, sino tratando de entender qué consecuencias tienen las reglas que se pusieron estos salvajes que decidieron vivir en democracia, qué consecuencias tienen. Y mira, por ejemplo, la esclavitud sin juzgarla tampoco. ¿En qué consiste? ¿Y qué pasaría si cambiásemos la regla e hiciésemos libres a los negros? Y piensa, nos iría muy mal. Pero bueno, ese es Tocqueville en el 19. Después mira las condiciones materiales, el volumen de población, las migraciones, y a partir de ahí observa. Pero lo más importante es que no expone sus conclusiones así como se las vengo contando yo, sino que, porque así eran en el siglo XIX, procura escribir un relato interesante. Quiere escribir un libro entretenido. Y eso es lo que consigue, es decir, disimula la metodología detrás de un relato que es fundamentalmente muy interesante. Y eso es, desde luego, lo que menos se aprecia hoy en día, la ciencia social, cuanto más aburrida mejor, y es una pena. Resumo brevemente el argumento de Tocqueville para dejar paso a don Francisco Pérez Arce y mi maestro Ricardo Becerra. La tesis básica de Tocqueville es que el avance de la democracia es inevitable, porque hay una tendencia secular hacia la igualdad de condiciones. Eso es, dice Tocqueville, un hecho providencial, es decir, universal, permanente y que escapa al poder humano. Todo contribuye a que avance la igualdad ilimitadamente en todas las sociedades humanas. En el plano propiamente político, eso significa un movimiento de desacralización, es decir, en que la sociedad humana, el orden de la sociedad humana, ya no dependa de nada trascendente, ni de Dios, ni del más allá, ni de ningún poder más allá, sino que la sociedad humana se haga cargo ella misma de gobernarse. Es un proceso que comienza, lo saben ustedes, con el cristianismo, con el dar a César lo que es de César, y con eso se separa el poder humano del poder divino, culmina con la Revolución Francesa, es la experiencia de Tocqueville, y de ahí en adelante hasta la democracia en América. En el plano más general, lo que ve Tocqueville es un proceso de igualación y entiende la igualdad como un hecho social total. Entiende la igualdad como un hecho que lo condiciona todo. El hecho de que las condiciones materiales vayan siendo cada vez más iguales condiciona la economía, la política, la religión, el matrimonio, etcétera. Y lo que ve en Estados Unidos lo obliga a plantearse algunos problemas básicos de ese orden democrático. Menciono solo tres centrales que nos importan. Lo primero, su preocupación por un equilibrio entre la necesaria centralización política para mantener la cohesión
y la necesaria descentralización administrativa para garantizar la vitalidad del sistema. El equilibrio entre centralización y descentralización produjo guerras en Estados Unidos, en México, en muchas partes, y sigue siendo un tema pendiente. El segundo, esa evolución paradójica hacia un mayor individualismo y una mayor uniformidad. Cada vez es más individualista la sociedad igualitaria, pero esos individuos cada vez más libres se parecen cada vez más unos a otros. Y el problema básico del orden democrático para Tocqueville, que es la ausencia de cuerpos intermedios, la ausencia de esas corporaciones, familias, gremios, etcétera, del antiguo régimen, que hace que sea absolutamente indispensable la educación cívica, formar a los ciudadanos para que sean capaces de resistir el impulso de la masa. Tocqueville no es que fuese un visionario, lo repito, sino simplemente un sociólogo un poco desencantado. Consigue por eso ver lo fundamental de la sociedad norteamericana y escribir un libro que sigue siendo apasionante hoy. Gracias. Muchas gracias, doctor Escalante. Ahora le cederé la palabra al maestro Francisco Pérez Arce. Él es actualmente el gerente editorial del Fondo de Cultura Económica. Estudió la licenciatura y la maestría en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido director de estudios históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, investigador y coordinador del seminario México Contemporáneo del mismo instituto, y es autor de 2 libros de ensayo y crónica y la trilogía sobre la atmósfera histórica del último tercio del siglo XX. Bienvenido, gracias. Muchas gracias. Es un gran gusto estar presentando este libro, porque difícilmente podíamos encontrar, parece que se buscó un momento más oportuno para que saliera este libro. A pesar de que, en efecto, es un libro escrito hace casi 200 años, y sin embargo, en las condiciones que estamos viendo que hay en nuestros países, en América Latina, pareciera que es un libro necesario, porque abre debates que no han terminado y provienen de un escritor, porque es un excelente narrador, de la mitad del siglo XIX en Francia. ¿Y qué pasaba en Francia a la mitad del siglo XIX, 1835? Bueno, era el momento de la decepción después de la caída del Imperio Napoleónico. Y en términos de literatura, y esto me parece muy importante decirlo, era el momento del romanticismo, el auge de la novela romántica, que algunos quieren explicar como una manera de evadirse de una realidad desencantada. Y entonces, mediante la novela romántica, el héroe romántico, el lirismo, encontrar una manera de mostrar a la sociedad y a la vida humana. Pero al mismo tiempo que está el auge de la novela romántica, también está naciendo la novela realista. Balzac, unos años después de este libro, está inaugurando una forma de narrar que es el realismo, la novela ya no romántica, sino descarnada, que muestra lo que pasa en la sociedad francesa, y todavía unos años después el naturalismo, con Zola, que es casi un científico social. Se propone recrear las condiciones de la vida en Francia a través de una exposición narrativa de ficción de la sociedad francesa. ¿Y por qué hablo de la novela y hablo de la literatura? Porque de alguna manera está pasando lo mismo con un pensador como Tocqueville. Él está tratando de ver una realidad. Él es un desencantado también, pero está viendo una realidad con objetividad, o está intentando ver una realidad con objetividad, una realidad nueva, que casi para que haya una observación objetiva tiene que ser algo nuevo, tiene que salirse de su entorno normal en el que está acostumbrado a vivir, que tiene una serie de determinaciones incorporadas en su mente, y ve un mundo nuevo, lo que está pasando en Estados Unidos, y lo describe. Lo que hace es describirlo, y muestra una realidad bien distinta a lo que sucedía en Europa, a la estructura social aristocrática de Europa en general y en particular de Francia,
y encuentra cosas que le llaman la atención. Son unos ojos frescos, entonces, para una realidad fresca. Ese es el gran atractivo, pero de este libro enorme, y digo enorme no porque esté muy largo, sino porque tiene 200 años de vida, casi 200 años de vida. Entonces, un libro que sobrevive 200 años es enorme, tiene un contenido muy profundo, muy denso, que le permite estar vivo y que permite que alguien como nosotros tres, y seguramente muchos otros dirán, es un libro que merece la pena de ser leído. Porque nos habla no de Estados Unidos vista por un francés en el siglo XIX, sino nos habla de problemas que estamos viviendo hoy en México y en América Latina. Del análisis, que ha habido cientos o miles de análisis del libro de sociólogos, politólogos, historiadores, etcétera, se han sacado muchas conclusiones distintas e incluso contradictorias, ¿no? Porque se señala muy a menudo como un tema central hoy y también entonces entre la igualdad y la libertad. La igualdad y la libertad como una contradicción. Incluso se dice que la igualdad podría llegar a poner en riesgo la libertad. La oposición entre el individuo, otra oposición entre el individuo que defiende el interés individual y el ciudadano que tiene que ver por el interés de la comunidad. Sí, son tensiones, son contradicciones permanentes en la sociedad hoy, desde luego también entonces, pero lo interesante es ver cómo desde entonces se podían apreciar estos problemas. Y cuando digo que no podía haber un momento más oportuno para releer este libro, este gran libro, porque estamos viendo, insisto, en nuestros países que hay una irrupción ciudadana aparentemente inesperada, en particular en el caso chileno, aparentemente inesperada. ¿De dónde surgen de pronto esas masas de chilenos que toman las calles y protestan contra un gobierno democrático? O democrático en algún sentido, y quizá en otro no tan democrático según los propios manifestantes. Y lo que pasa quizá todavía más inesperado en Colombia de repente. Colombia, las masas de colombianos salen a las calles, aparentemente por una coyuntura que no es tan trascendente, no era tan importante, y sin embargo hay una huelga general en el país durante 7 días. En un país democrático, es decir, democrático en un sentido, en el sentido de que el gobierno está electo democráticamente, con el voto real, contado, bien contado, de los ciudadanos. Entonces ahí hay un tema, ¿no? Hay un tema hoy, que es, ¿qué es la democracia? La democracia es eso, que el gobierno sea electo mediante el voto ciudadano, que sean procesos legales, limpios. Sí, eso es la democracia, pero quizá no es suficiente, quizá la democracia es algo más. Es un tema vigente y era un tema, también estaba en el pensamiento, en los razonamientos que hacía Tocqueville cuando veía lo que pasaba en Estados Unidos. Entonces creo que es un gran acierto del Instituto Nacional Electoral proponerse la producción de este libro, la coedición con nosotros, con el Fondo de Cultura, que desde luego estamos muy contentos y muy satisfechos de que haya salido. Ojalá que tengan oportunidad de verlo, de leerlo, por lo menos en algunas partes, y verán que merece mucho la pena. Además tiene buenas introducciones y prólogos que ayudan mucho a acostumbrarse a lo que va uno a leer, que es un lenguaje del siglo XIX, un pensamiento del siglo XIX, que en realidad no está tan alejado del pensamiento de nuestros días. Eso es todo. Gracias. Gracias, maestro. Ahora, a continuación, se dará la palabra al licenciado Ricardo Becerra. Él es licenciado en Economía por la UNAM. Fue asesor del consejero presidente del IFE de 1996 a 2001. También fue coordinador de asesores de la Secretaría Ejecutiva del mismo instituto de 2008 hasta principios de 2013. Se ha desempeñado como director general de atención a la sociedad y relaciones institucionales del IFAI.
Ha sido consultor para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Fue responsable del proyecto de reforma del artículo 6º de la Constitución, en el que se convierte el acceso a la información en un derecho fundamental. Fungió como integrante del Comité Técnico para Evaluación para consejero presidente y consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral y actualmente es presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, primero agradezco mucho al Fondo de Cultura Económica y por supuesto al Instituto Nacional Electoral por esta oportunidad, por presentar un libro que es algo más que un clásico, un librote, que es algo más que un clásico, un indispensable del pensamiento y de la cultura universal. Agradezco especialmente a ustedes, a este público de jóvenes. No me esperaba que fueran tan jóvenes los muchachos que estuvieran como nuestros atentos oyentes, pero me da gusto que lo sean y los voy a tratar como tal, como jóvenes inteligentes, a los que quiero provocar con algunas ideas más o menos no tan brillantes como la de Francisco y Fernando, pero que intentarán hacer una lectura de un economista a un sociólogo o un historiador del presente como lo fue Alexis de Tocqueville. Bueno, primero una confesión. Por prurito elemental y por honestidad de lo más básica, debo decirles, compañeros, que estoy presentando un libro que no he leído. Que he leído en partes, a lo largo del tiempo, en sucesión de los años, de modo fragmentario, como la consulta que uno hace a un amigo viejo y sabio, allí cuando la situación es difícil, te asalta alguna duda, o los enredos del presente no te permiten pensar ni ver con claridad. Porque la democracia en América, este librote, es quizás la primer gran observación de la realidad de una democracia en acto. La primera constatación de cómo se mueve, cómo funciona y cómo actúan los hombres en un marco que ellos mismos han querido igualitario y por ello han generado sus propias convenciones. Es, pues, un libro de antropología y de buena sociología, como ya decía Fernando. Igualitario, he dicho. Por ejemplo, en este libro descubrimos una de las observaciones, para mi entender, más importantes acerca del papel que juega la difusión de la propiedad. Fíjense ustedes hasta dónde llega Tocqueville. En Estados Unidos, la democracia es posible, o fue posible, y es practicada con cierta naturalidad y con holgura, porque sus habitantes llegaron y tomaron un pedazo de tierra para trabajarla ellos mismos en competencia con sus vecinos, quienes hicieron lo propio y por lo tanto formaron un mercado y un sistema de relaciones entre iguales, más o menos. Lo que dice Tocqueville, aquí nadie heredó nada, casi nadie. Posee algo que sea producto del abuso. Claro, salvo el pequeño detalle con los indios, ¿verdad? Y con los esclavos que estaban ahí, pero esa es la historia de la acumulación originaria de la que Tocqueville no habla, pero es otra historia. Aquí no hay terratenientes, dice Tocqueville, que hayan obtenido su enorme cantidad de tierra a partir del abuso o ventajas previas, como por ejemplo en México, donde un señor era de repente dueño de todo Zacatecas por edicto del virrey. Allá no. El reparto de la propiedad que se inició en la colonización es una de las bases materiales de la democracia en América y Tocqueville supo verlo a la primera. Si la democracia es posible, lo es porque la propiedad es difusa, está difundida. Muchas discusiones nos hubiéramos ahorrado si asumiéramos en todas sus consecuencias esta sentencia del francés. Pero como esta, casi todas las cuestiones que importan y que siguen importando en los siguientes 200 años hasta nuestros días son abordadas por nuestro autor en esta obra llena de admiración y por lo que ve y de cierta clarividencia, porque sí,
por lo que ve venir. Por ejemplo, la cuestión municipal y la importancia de la división federal en los Estados Unidos, que conforman una nueva idea de Estado, de gobierno y de administración, cito, mucho más amistoso con los dictados democráticos, como diría Tocqueville, porque divide el orden y difumina las facultades y las atribuciones. Lo que le gustaba mucho a Tocqueville era eso, ¿no? Que las cosas, el poder y la propiedad estuviera difundida, estuviera repartido. Otro ejemplo es el sistema judicial y la prevalencia absoluta de la Constitución, sistema que le confiere a los jueces el lugar plenipotenciario que no tienen otras naciones. Tocqueville se pregunta, cito, aquí los jueces poseen un poder político inmenso. Si se mueven en el mismo ámbito y se sirven en los mismos medios que los demás jueces en otros países, ¿por qué tienen un poder que ninguna otra nación de Europa posee? La causa, se contesta él mismo, se halla en este solo hecho. Los americanos han otorgado a los jueces el derecho de basar sus sentencias en la Constitución y no en las leyes. O sea, que les han permitido que no apliquen las leyes que les parezcan inconstitucionales. Todo un detalle moderno que tiene consecuencias inmensas en los sistemas de administración de justicia y en el sistema político, como lo hemos descubierto nosotros muy recientemente. No encuentro otro autor que describa mejor el sistema de jurados en los Estados Unidos que el que retrata aquí nuestro francés, tanto el mecanismo y funcionamiento como el sentido profundo de su existencia, su respetabilidad pública y su carácter eminentemente político. Que tus vecinos te juzguen. En cierto modo, puede decirse que Tocqueville nos brinda el primer índice analítico para estudiar cualquier democracia, pues se ocupa de los partidos, de la libertad de prensa, del voto, las leyes electorales, los pesos y contrapesos institucionales, los sistemas anticorrupción, los sueldos de los funcionarios ya están en este tomo, y un largo etcétera, que en su segunda parte disecciona con una claridad y un vigor que siguen impresionando hasta hoy, 200 años después. Pero no quisiera perderme y desperdiciar esta oportunidad que me brinda el Instituto Nacional Electoral y el Fondo para hacer una reseña del libro común a una edición que no es común y de un libro que, como vemos, tampoco tiene nada de común. Pues la democracia en América constituye el primer proyecto intelectual de análisis sistemático acerca de una democracia viva. Por eso no podía faltar en el proyecto de cultura cívica del INE, en la colección de política y derecho del Fondo de Cultura Económica y en general en los estantes o en las librerías de la cultura política de nuestro tiempo. Decir que es un clásico es quedarse corto, compañeros, pues Tocqueville supo, además de retratar, vaticinar cómo los impulsos que estaban generándose en Norteamérica estaban llegando a Europa de muchas formas y estaban influyendo en su modernidad sobre la que actuaba el propio autor. Y en efecto, las últimas páginas de La democracia en América, escrita hace 2 siglos, insisto, son quizás las más brillantes, las que nos siguen interpelando con mayor vivacidad y son las que paradójicamente menos gustaron a sus contemporáneos porque constituyen la crítica inversa. Fíjese cómo recibieron La democracia en América los franceses de su tiempo. Como una crítica, la de un francés que se había convertido en americano y que desde América criticaba todo lo viejo y anquilosado de los sistemas políticos de la todavía aristocrática Europa. Algo fantástico vio Tocqueville y él mismo se propuso ser el testimonio viviente de una revolución irresistible que, cito, no tardaría en producirse en todo el mundo, pero cuyo destino final no estaba escrito según su entusiasta y cautelosa nota. Porque, a diferencia de Comte o de Marx, Tocqueville era un posibilista o un probabilista, y esto le permitió no solo describir una realidad, sino percibir hasta qué punto había alternativas distintas, escenarios posibles y aún contradictorios. Su asombro ante las instituciones de Estados Unidos le permitió captar cuál era la gran diferencia entre esta nación y las europeas. Dice él, la igualdad de las condiciones, ausente en las sociedades con resabios aristocráticos. También percibió el significado que tenía para unas instituciones democráticas el elevado grado de educación política, producto en parte de la pluralidad religiosa y de la descentralización. Pero todos estos factores descriptivos no lo eran únicamente.
para Tocqueville la democracia no era solo un conjunto de instituciones políticas, sino, como él llama, un estado de la sociedad. Y en este aspecto, su enfoque reviste ahora mismo una vigencia extraordinaria, como decía Francisco. Ese estado de la sociedad partía de la igualdad de condiciones, pero se basaba también en una relativa ausencia del Estado que diera margen a la inmensa fuerza creadora de la libertad. La democracia, decía Tocqueville, no da al pueblo el gobierno más hábil, como ya lo sabemos nosotros, ¿verdad? Pero hace lo que el gobierno más hábil es con frecuencia impotente para lograr. Expande en todo el cuerpo social una inquieta actividad, una fuerza sobreabundante, una energía que no existe jamás sin ella. El éxtasis de Tocqueville no lo vence, y eso es algo muy meritorio, una cierta autocontención intelectual que, por ejemplo, Marx o Comte no tenían. Él supo ver que las fuerzas creadoras e igualadoras de la democracia no debían conducir, no debían ser, y de hecho no lo eran, la brusca conmoción revolucionaria. Lo propio de los sistemas democráticos, dice Tocqueville, era lo que denominó un movimiento eterno, pero dentro de unos límites precisos y siempre con avances reglados y progresivos, dice él. Una regla de oro reformista, una bocanada de sensatez y aire fresco en estos tiempos de grandilocuentes transformaciones. Pero lo que a mí más me gusta del francés es su perspicaz visión de la igualdad. El empuje hacia una igualdad cada vez mayor entre los hombres es, como observó en esta obra, una fuerza irresistible. Cada superación de esta o aquella discriminación, en función de la cual los hombres han estado divididos en superiores e inferiores, en dominadores y dominados, en ricos y pobres, en amos y esclavos, representa una etapa, desde luego no necesaria, pero por lo menos posible del proceso de civilización. Y nunca como en la época de las democracias se han puesto en tela de juicio las tres fuentes principales de la desigualdad: la clase, la raza y el sexo. Insisto, todo lo cual fue posible por la vivacidad de una organización política que cuajó en primer lugar en Norteamérica, como si el sistema político y sus libertades, al echarse a andar, desataran fuerzas que demandan más igualdad y que exigen cambios en su búsqueda, porque la democracia no es indolora ni inodora, sino que ella es portadora de un poderoso gen, el mensaje igualitario de la democracia. Pues Tocqueville, compañeras, compañeros, lo vio mejor y primero que nadie. Por eso hay que imprimir y reimprimir esta obra a la menor provocación. Eso digo yo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Ahora quisiera abrir el espacio para que formulen preguntas a nuestros panelistas. Sí. Bueno, no me Es muy breve. Yo, si algo recuerdo de Tocqueville, es esta importancia del federalismo norteamericano. Mi pregunta es para Fernando Escalante. En virtud de que hay una rediscusión de lo que es el federalismo en México, del pacto federal y específicamente de la ley de coordinación fiscal, sobre todo por este bloque de gobernadores del norte que están proponiendo un nuevo esquema, ¿no? Que se haga un replanteamiento de esta ley. ¿Cuál es su opinión? Yo considero que hay que releer a Tocqueville porque vivimos una especie de sistema federal, en realidad federalismo unitario, tendiente al centro, y como un presidente como el actual, y que tiene mayoría en el Congreso, todavía esta tendencia hacia el centralismo es mayor. ¿No hay que releer a Tocqueville, profesor? Sí. Siempre hay que leer a Tocqueville, sobre todo porque es divertido. Pero aparte de eso, y chismoso, sí, para que los muchachos entiendan también el contexto, cuando viaja Tocqueville a Estados Unidos, acaba de suceder, se está produciendo la revolución jacksoniana. Es el gran populista de la historia norteamericana, un presidente popular, de origen humilde además, mal hablado, borracho, pendenciero, etcétera, pero enormemente popular, que transforma y que centraliza mucho la política en los Estados Unidos. Es un gran caudillo que transforma el sistema político norteamericano. Eso es lo que va a haber. Y se encuentra y se plantea entonces el problema fundamental de gobernar el territorio, encontrar cuál es la fórmula, cuál es el equilibrio, y lo ve en Estados Unidos, entre
la necesaria centralización, hace falta un único gobierno, hace falta dar cohesión, hace falta dar coherencia y la descentralización. Y Tocqueville lo que encuentra son claves territoriales. Él dice, para que exista vitalidad democrática, para que la gente se sienta cómoda, la gente tiene que ser capaz de decidir sobre los asuntos que le conciernen en lo más cercano y en lo más cotidiano, pero tiene que ser capaz de sentirse solidaria con todos los demás que forman parte de la comunidad política. Encontrar el equilibrio entre esas dos cosas es la distribución de qué facultades le tocan al presidente municipal, al gobernador, al gobierno federal. La discusión sobre ese orden, sobre el orden territorial, es absolutamente fundamental. Estados Unidos, lo saben ustedes, encontró una solución a medias y terminó teniendo una larguísima y sangrienta guerra civil, la guerra más sangrienta del siglo XIX, para resolver el problema territorial. Nos pasó a nosotros en el siglo XIX. Lo importante al leer a Tocqueville es que ese orden, esa distribución de facultades y capacidades nunca es definitiva y no está dada. Cada generación se plantea de nuevo cómo vamos a distribuir los impuestos, el poder, las facultades, la jurisdicción, a quién le toca encargarse de la seguridad, la basura o el drenaje. Sí. Buenos días, mi pregunta es para usted, licenciado Ricardo, y a lo poquito que entendí respecto al libro de la democracia en América, toda esta visión de Tocqueville, yo quisiera saber ¿cuál es su opinión respecto a, bueno, habla él mucho de cómo la democracia es un sistema interno, cómo todos estos sistemas impactan dentro de un país, pero yo quisiera saber, en un mundo globalizado como en el que vivimos, cómo los factores externos y internacionales pueden impactar en la democracia de nuestro país, por ejemplo, y en el futuro cómo podría ponerse en riesgo debido a la dependencia que tenemos con otros estados, o sea, quiero decir, otros gobiernos exteriores. Buena pregunta. Creo que Francisco y Fernando coincidirán conmigo en que una de las gracias que tiene la democracia en América es que al hacerse cargo de cómo funciona la democracia viva en Estados Unidos, también ve cómo ella es influida y sobre todo cómo influye a otros países. En ese sentido es una visión y un tratado de la interdependencia política y también social, pero la interdependencia política entre las naciones. Tiene mucho de eso la democracia en América. Él no se cansa de mirar y no se cansa de advertir cómo va a influir determinado proceso de Norteamérica, por ejemplo, la regulación municipal, ¿no?, que la trae cada rato hacia Francia, en la próxima constitución francesa de la que él apela cada rato, ¿no? Es decir, permanentemente está verificando toda la influencia que va a producir Norteamérica a la Europa de la que él luego se haría cargo, ¿no? Y al mismo tiempo se da cuenta de todo lo que ha recogido, sobre todo del pensamiento empirista inglés, la Revolución Norteamericana y la Constitución Norteamericana. Es decir, realmente Tocqueville era un hombre que tenía una pierna en Europa y otra pierna en América, y era muy consciente, y la obra lo refleja muy bien, de la interdependencia, de cómo se están influyendo ambos mundos. En ese sentido también es universal. Es universal desde el momento en que se escribió, no solamente en su influencia posterior, ¿no?, sino desde el momento en que se escribió, ya es un compendio de sabiduría del mundo y de cómo se estaba conectando ese mundo políticamente, ¿no? Le faltó ser un poco más economista, pero eso es otra historia, creo. Es un libro muy padre en ese sentido, en todos los sentidos. Sí, gracias. Muy buenos días a todos. Buenos días. Bueno, creo que igual no vamos a dejar descansar al licenciado Ricardo, creo que la pregunta sería sobre todo para él. Hablaba de los pesos y contrapesos, en este caso, que tienen las instituciones en el ejercicio del poder. Y ahora con la posible o tentativa iniciativa de la reducción del presidente del órgano electoral de 9 a 3 años, la pregunta sería, desde un punto de vista democrático y de ese contrapeso que tiene esta institución llamada INE, y creo que por lo que escuché ustedes tiene experiencia trabajando en este órgano, ¿qué sería? ¿Cuáles serían los puntos a favor
y los puntos en contra entre permanecer y que siga igual 9 años o que se reduzca a 3. 9 son muchos, 3 son pocos. ¿Qué opina usted al respecto? Muchas gracias. Bueno, hasta cosas de procedimientos de ese tipo también son abordados en algún capitulito de la democracia en América, pero entiendo que la propuesta de rotar al presidente del Instituto Nacional Electoral no es del presidente de la República, no es de Andrés Manuel López Obrador, sino de la bancada o un sector de la bancada de Morena. Mi experiencia en las instituciones, en el IFE y en el IFAI de su momento, es que poner a los miembros o a los integrantes del mismo órgano a competir por quién es el presidente, a elegirse o hacer méritos para ser presidente, es regalarles una manzana envenenada, ¿no? Yo creo que un factor de estabilidad y orden institucional es que todo el mundo sepa cuánto tiempo va a estar en su cargo y de qué va su cargo, ¿no? Así ha funcionado bien el Instituto Federal Electoral y el Instituto Nacional Electoral. Yo creo que nos está haciendo falta, eso sí, una mayor reflexión más densa sobre la importancia decisiva que tiene ese órgano el día de hoy y siempre, porque creo que se está haciendo una moda muy poco sana, esto de decir que, bueno, pues la democracia electoral, nada más, pues nada más, ¿no? Es decir, sin elecciones, sin libertad para acudir a las elecciones y sobre todo sin que se respete el voto y se cuente como debe ser, no hay nada más. Esa es, como decía un articulista recientemente, el absoluto espinazo de la democracia. Y creo que la prueba de fuego del actual gobierno de la República está precisamente ahí. Es su prueba política de fuego. Y de alguna forma también Tocqueville lo ve. Y es que este gobierno está obligado a ir a las urnas con las mismas reglas y con las mismas instituciones con las que él llegó al poder. Esa es, digamos, su obligación democrática. En las mismas condiciones de libertad y en las mismas condiciones de equidad deben volver a las urnas. Esa es, yo creo, la prueba de fuego de nuestra democracia hoy, como lo fue, por cierto, también en la Revolución Jacksoniana, ¿sí? Hola, buenos días. Me llamo Isaac y tengo una pregunta para los tres. No he tenido el favor de leer el libro, pero por lo que empecé a escuchar me hizo un planteamiento de las ideas y todo eso, por lo que ustedes contaron. Entonces mi pregunta es, si hacemos una comparación en el territorio mexicano, de más o menos por las mismas fechas, pero con un ejemplo, la democracia, o sea, después del primer imperio, después el porfiriato y después la democracia actual, vemos que cada una tiene un cierto, pues, todos se llaman democracias, pero todos tienen un punto que a la vez contradice la propia democracia. Después del primer imperio, literalmente se empezaron a hacer golpes de estados cada 5 minutos, se traicionaban entre sí, no había un gobierno estable. Porfiriato se logró avance económico, militar, de todos los campos, pero no había esa democracia de ver quién era el que, pues unas verdaderas elecciones como tal, era Porfirio Díaz el que se mantenía en el poder, y en la actualidad se supone que hay una cierta democracia y libertad y toda esa onda, como usted había comentado, Fernando, que ¿cuál es la línea dividida entre la democracia, o sea, como tal, la libertad y la democracia como tal? Por ejemplo, vemos en Ciudad de México, o en Ciudad de México y en la actualidad en el país, cómo están, cada grupo social hace una supuesta democracia, pero a la vez contradice la Constitución y sus fundamentos. Entonces, mi pregunta para los tres es, ¿cuál es la democracia
que se pega más, o sea, cuál época se pega más a la democracia verdadera y cuál es la más separada de la verdadera democracia. Bueno, creo que como no he hablado yo, me toca a mí, aunque la pregunta es francamente difícil, pero yo quisiera comentar algo en relación con la lectura del libro y la pregunta que hace el compañero. Este libro de Tocqueville no tiene recetas para la democracia, no tiene recetas, lo que hace es observar lo que sucede. Ese es el valor de la objetividad con la que es capaz de ver lo que está pasando. Pero no podemos de ahí extraer una regla de que si seguimos las enseñanzas de Tocqueville, por lo tanto, en México o en América Latina debe actuarse de esta manera o de otra. Es otra discusión. Yo lo que diría es que la historia no enseña para las decisiones del presente. La historia, en mi opinión, es como una inspiración para enfrentar los problemas del presente. Un método, si quieres, para enfrentar los temas que están a debate. En el caso de la experiencia de la democracia, la construcción de la democracia en Estados Unidos vista por un europeo, es, como yo decía hace un rato, porque está viendo en construcción una sociedad, la está viendo en construcción. No se trata de hacer juicios de valor en torno a ella. Puedes hacerlo, de hecho se hacen, pero lo que está haciendo es ver lo que está construyéndose. Y yo creo que para aplicarlo a México, ¿qué pasa con este periodo del siglo XIX en el cual, como dices, cada 5 minutos había golpes de Estado? Pues por supuesto que la estructura es completamente distinta, completamente distinta. No solamente porque hay una estructura territorial y de propiedad distinta, hay fuerzas políticas distintas, en donde yo creo que el gran aporte del siglo XIX es crear un gobierno civil separado de la Iglesia. Digo, es una cosa aparentemente un lugar común, ¿no? Pero es crear un poder civil. ¿Eso tiene que ver con la democracia? Sí, sí tiene que ver con la democracia, porque funda los elementos filosóficos de la democracia. En efecto, yo estoy de acuerdo, nada más la democracia electoral, pero nada menos, es una gran cosa. Pero yo diría, discutiendo con mi amigo Ricardo, pero no es suficiente de todas maneras. O sea, por eso cuando empecé mi intervención dije, este es un momento muy interesante para hacer esta reflexión por lo que está pasando en América Latina. Hay democracia, hay procesos electorales legales y limpios, y sin embargo de pronto hay levantamientos populares. Porque no es suficiente, no es poca cosa, pero no es suficiente la democracia pensada como la democracia electoral. Pero es condición sin la cual no puede pensarse lo que sigue. En eso estaría de acuerdo con Ricardo. Bueno, para abundar un poco lo que preguntaba Isaac, la idea de Tocqueville es, ¿hay una definición mínima de democracia? Elecciones, procedimientos electorales limpios, transparentes y aceptados. Si no hay eso, no hay democracia. Pero además, la democracia en la mirada de Tocqueville es una creciente igualdad de condiciones, que cada vez más la propiedad está distribuida entre todos, que cada vez más las facultades de gobierno estén distribuidas en órganos distintos. Eso es. Y entonces puede haber una sociedad más democrática en el sentido de más igualitaria. Ahora, toda sociedad plantea problemas particulares con eso. El que se le plantea a Tocqueville, para pensar en el 19 mexicano que recuerda Isaac, hay un capítulo apasionante de la última parte de Tocqueville, donde dice, bueno, después de todo esto que les he contado, hay un hecho básico en Estados Unidos y es que hay 3 grupos raciales. Aquí hay indios, hay blancos y hay negros y viven en condiciones muy distintas. ¿Y qué pasaría si se concediera la libertad a los negros y qué pasaría si se permitiera a los indios, etcétera? La discusión de las condiciones sociales, las bases sociales de la democracia norteamericana es un capítulo apasionante. Era una democracia fantástica, sí, pero con los indios a los que se les hacía la guerra, a los que se les había despojado de sus tierras y con los negros en la esclavitud. Es un capítulo apasionante para entender qué pasaba en el 19 en Estados Unidos y en México también. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, yo quiero hacer una pregunta. Al parecer, bueno, Tocqueville nos está diciendo que la igualdad de condiciones es como un prerequisito para la democracia. No sé si entendí bien esa idea, pero a la vez dice que la democracia en sí misma nos ayuda o contribuye a lograr la igualdad de condiciones entre todos los ciudadanos. ¿Cómo Tocqueville está de alguna forma prediciendo o previendo los problemas actuales o el descontento con la democracia actual, que pareciera que su causa es justo la desigualdad de condiciones en los países democráticos? ¿O está...? No, yo no sé la respuesta, pero relacionado con qué es lo que se puede, qué es lo que veía a futuro, lo que sí es cierto es que era muy perceptivo, y de hecho se habla de profecías cumplidas. Por ejemplo, él profetizó la pérdida de Texas para México. Está escribiendo en 1935, ¿no? Y está diciendo, pero Texas ya es totalmente anglo, totalmente, ¿cómo le llama? La raza angloamericana le llama. Ya es totalmente angloamericano. Y más tarde o más temprano, eso va a ser parte de una sola unidad de Estados Unidos. Bueno, lo dice 15 años antes de la invasión de Estados Unidos a México, en 47, ¿no? Entonces sí hay, es decir, la visión objetiva de lo que sucede sí permite prever ciertos posibles desarrollos, ciertos procesos, pero nada más que eso. También predijo, por cierto, ahí el crecimiento enorme de Estados Unidos como potencia y el crecimiento de Rusia, que no tenía nada que ver, ¿no? Pero también lo está previendo. Y la posibilidad de que una observación objetiva permita predecir ciertos desarrollos, desde luego que se puede, y también se puede equivocar, ¿no? Bueno, quizás para redondear y en fin, yo creo que una de las cosas más interesantes que todavía brinda Tocqueville es el hecho de su visión, pues digamos, no vulgar, no materialista, vulgar, en el sentido de que él ve que si nos organizamos democráticamente y prevalecen ciertas libertades esenciales en un estado de democracia, con estos prerequisitos de los que habla Fernando, ese movimiento social y esa organización de la sociedad produce constantemente mensajes igualitarios. No es al revés, ¿no? No es hay que tener la condición de igualdad material para que eso genere democracia. Vamos, no es la vieja idea pues del comunismo o del comunismo más barato, ¿no? Primero hay que repartir y luego ya vendrá la democracia. No, en Tocqueville hay la conciencia de que las condiciones generales de libertad y la organización de competencia en torno a esa libertad produce permanentemente un mensaje igualitario en el cuerpo social. Y esta es una lección para nosotros hoy. Con mucha frecuencia, yo le leía, por ejemplo, al vicepresidente boliviano, muy recientemente, decir que pues había una democracia, sí, ya voy, que hay una democracia sustantiva, ¿no?, frente a la democracia procedimental. Bueno, pues no ha leído a Tocqueville, creo. Le hace falta echarse este tomo o algunas partes de este tomo, porque la propia experiencia boliviana, creo, demuestra que ese gran experimento que sí vivió Bolivia con Evo, ¿no?, donde hubo más reparto de la riqueza, donde hubo un razonable crecimiento económico hasta ciertos años, ¿no?, fue posible porque el MAS y porque Evo Morales acudió a esos sencillos expedientes procedimentales, acudió a las elecciones y ganó limpiamente elecciones democráticas. Fue porque ganó en ese sencillo procedimiento electoral, porque pudo
emprender una obra de reparto, redistribución del ingreso y crecimiento económico. No fue al revés. Fue precisamente cuando Evo Morales empieza a traicionar o a erosionar el expediente democrático cuando su propia obra se ve comprometida. Y esta lección de la importancia del orden democrático, incluso para la obra de la redistribución y del reparto de riqueza, sigue siendo clave y nos viene desde Alexis de Tocqueville. Muchas gracias a todas y todos por asistir. Muchas gracias al doctor Escalante, al licenciado Becerra y al maestro Pérez Arce también por sus interesantes presentaciones. Gracias. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Yo con la respuesta de acuerdo. Yo estoy